Iniciando nuestras clases en esta mañana en la unidad didáctica de primeros auxilios, vamos a tocar el tema de transporte de pacientes, un tema también importante en la atención de primeros auxilios de nuestro. Entonces, el transporte adecuado de las víctimas es un conjunto de medios y métodos que se utiliza para trasladar a las víctimas de un accidente, ¿no? Desde el lugar de los hechos a un centro asistencial o a un hospital. Al trasladar al accidentado debemos garantizar que las lesiones no aumenten. Debemos de garantizar que con el transporte que nosotros vamos a realizar a estas víctimas sea lo óptimo. No poner en peligro su situación actual en la que se encuentra. Nosotros tenemos que tomar algunas precauciones durante el traslado. Debemos asegurarnos la presencia y estabilidad de signos vitales. Encontramos y aseguramos que esté con signos vitales. En este caso vamos a tomar funciones vitales. ¿Qué habíamos visto en lo anterior? ¿No? Observamos, escuchamos si está respirando, si hay pulso, etc. ¿Qué más? Vamos a asegurar que las vías respiratorias de nuestro paciente estén libres, que no haya ningún obstáculo, que no haya obstrucción en las vías respiratorias, en la boca, ¿no? Vamos a verificar. ¿Qué más? Vamos a observar si hay presencia de hemorragia, si por alguna parte de su cuerpo del paciente está sangrando. ¿Qué tenemos que hacer? Controlar antes de trasladar. Si hay sangrado, vemos que hay desgarro de piel, hay fractura expuesta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que controlar, tenemos que hacer hemostasia antes de trasladarlo, estabilizar a nuestro paciente. Si hay fractura, de igual modo debemos inmovilizar adecuadamente esa zona. ¿Qué más? En un paciente inconsciente y que sospechamos que puede haber una fractura de columna y cráneo, debemos trasladar utilizando una camilla dura, que es muy importante. Vamos a colocar en ambos lados de la cabeza toallas enrolladas. ¿Para qué? Para inmovilizar en los dos lados del cuello, por si sospechamos, ¿no?, una fractura cervical. Debemos de fijar a la víctima en una camilla rígida. Las personas accidentadas que presentan lesiones moderadas a graves, por ejemplo en la cabeza, espalda, cadera, extremidades superiores e inferiores, no deben ser trasladados o transportadas sentadas. Esta forma, acá como podemos observar aquí, es inadecuado. No debemos trasladar de esta manera, tampoco de esta forma. ¿Por qué? Porque puede ser que hay una lesión a nivel cervical, a nivel de la columna. Al trasladarlo de esta forma, como nosotros estamos observando en esta imagen, podemos ocasionar mayores lesiones a la persona. Entonces nosotros vamos a ver los métodos de transportes adecuados, ¿no?,
de pacientes de acuerdo al tipo de lesión. ¿Qué tipo de lesión tiene? ¿Qué ha sufrido? Accidente de tránsito, ha sufrido una caída, ha sufrido accidente por arma blanca, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que evaluar. Entonces, el tipo de lesión, ¿no? De acuerdo al tipo de lesión, ¿con qué materiales disponibles nosotros contamos? ¿Cómo es la contextura de la víctima? O sea, ¿es gordo, es flaco? ¿No? Para ello, ¿cuántos auxiliadores yo voy a necesitar? La distancia, debo verificar la distancia. Características de recorrido, ¿dónde ha sido el accidente? Es muy importante para yo indicar cómo voy a transportar, ¿no? Paciente. Para realizar un buen procedimiento al transportar al paciente, se debe realizar un buen entrenamiento. ¿Para qué ustedes se están preparando hoy día? ¿Para qué estamos viendo este tema? Para nosotros transportar en forma adecuada a nuestros pacientes. El auxiliador, ¿no? Debe ser entrenado, debe tener conocimientos previos para poder auxiliar. Es por eso que hoy día ustedes están entrenando cómo vamos a trasladar a la víctima. Entonces, un punto importante es la forma como el auxiliador debe abordar a la víctima. O sea, cuando dice abordar, cuando yo encuentro cómo yo me voy a ubicar, en qué lugar me voy a ubicar, qué es lo que voy a hacer yo, me tengo que ubicar en un lugar cómodo, tanto para mi persona y también debo ubicar a la víctima en un lugar seguro. Para recordar que además de realizar buenos procedimientos de primeros auxilios, debemos tener en cuenta qué cosa, ¿no? ¿Cómo levantar al paciente o a la víctima? Nosotros no podemos levantar por levantar al paciente, podemos encontrarlo, o sea, sé que necesito un auxilio, pero nosotros, si vamos a levantar sin haber evaluado a la víctima cómo sufrió el accidente, vamos a empeorar su situación. Entonces, para ello yo necesito saber cómo voy a levantar a la víctima. Lo observo, ¿no? Hemos visto la parte superior, los puntos, ¿no? Es su contextura, qué tipo de material, cómo fecho. Entonces, ¿qué necesito? ¿Un solo auxiliador? ¿Dos auxiliadores? Entonces, tengo que evaluar esas partes. También es muy importante conocer los métodos de transporte, ¿no? De acuerdo al accidentado. ¿Cómo yo voy a auxiliar al paciente cuando voy a encontrar accidentado? Vamos a encontrar en este caso varios métodos. Uno es el método de arrastre, ¿no? En este caso del método de arrastre, hay el arrastre simple, consiste en agarrar al lesionado por el antebrazo, como podemos ver en la imagen, o por los pies, ¿no? Voy a jalar inmediato al paciente. En este caso puedo encontrarlo, tal vez hay un incendio, ¿no? Y por el anhídrido carbónico se está asfixiando. Entonces yo puedo entrar y encontrar inmediatamente, voy a arrastrarle de los pies, puedo arrastrarle de los hombros. Entonces es un método simple de arrastre. El otro método, ¿no? Es arrastre axilar. Voy a meter mis manos
por debajo del brazo, por las axilas, y voy a arrastrar. Puedo arrastrar de dos formas, ¿no? Así directo del brazo y como ubicándolo en posición sentada. Además de ello, va a depender también si es de un solo auxiliador o de varios auxiliadores, ¿no? La forma como yo voy a arrastrar o sacar al paciente. Depende cómo se encuentre. Nosotros podemos ver en estas imágenes, ¿no? Sacando a la víctima varios auxiliadores. También vamos a ver el método de la muleta humana. En este caso, el paciente sale caminando. Este tipo de pacientes, las lesiones han sido leves, ¿no? No tienen lesiones en miembros inferiores, o puede ser que se haya caído, haya sufrido un pequeño mareo, ¿no? O una pérdida de conocimiento instantánea, y que nosotros le podemos auxiliar. Eso se llama la muleta humana. Otro de los métodos también es el cargue de bombero. Generalmente esto se realiza en casos de incendios, ¿no? Los bomberos entran, cargan a la víctima y salen. Entonces es por eso que dice cargue de bombero. Es un método también que aún se aplica, ¿no? Es aplicado generalmente. También vamos a encontrar el método de transporte de víctima, método de brazos. Esto con la participación de 2 o más auxiliadores, ¿no? Vamos a colocar nuestras manos como silla y allí vamos a trasladar al paciente. También el método de silla de 4 manos, con la colocación de 2 personas colocadas las 4 manos, ¿no? En este caso, el paciente realmente, para hacer este tipo de transporte, no debe haber fracturas, ¿no? Vamos a sentarlo formando una silla entre los 4 brazos de los auxiliadores. De igual modo, vamos a encontrar silla de 3 manos, como podemos observar en la imagen, ¿no? Consiste lo mismo que en el método anterior, pero en este caso con el uso de 3 manos. El método de transporte de víctimas con ayuda de algunos implementos, ¿no? En este caso, con el uso de una cobija, una sábana, podemos usar una manta y colocar 2 maderos a ambos lados, que esto nos sirve, ¿no? Como si fuera una camilla, y esta la podemos necesitar de 3 a 5 auxiliadores para poder levantar al lesionado. Generalmente esto vamos a utilizar, ¿no? Cuando sospechamos que hay una lesión en la columna vertebral. También vamos a hacer uso para trasladar de camillas, ¿no? Conocemos estas camillas de campaña, no son las camillas de atención en consultorio, sino son camillas de campaña, ¿no? En ambos lados tienen madero o tienen fierro, y el material de la camilla es de lona, y estos sirven para trasladar a la víctima que no presenta lesiones graves, pues, ¿no? Que puede ser que se haya desmayado, dependiendo de la evaluación, ya hemos dicho, ¿no? El traslado. Vamos a ver qué tipo de lesión, qué tipo de problema, qué tipo de accidente. Entonces, lo básico es
la primera evaluación que nosotros tenemos con la víctima al encontrar y cómo vamos a trasladar, qué medios vamos a usar, eso es de suma importancia, ¿no? Ahí podemos encontrar algunas camillas rígidas cuando son para trasladar lesionados de columna, y estas camillas rígidas son de metal o acrílico. ¿Qué más? También se puede trasladar con una silla común, como podemos ver en la imagen, ¿no? Es con la ayuda de dos auxiliadores, vamos a sentarlo. Uno coge con el método de arrastre por debajo de las axilas, el otro auxiliador de las piernas, sientan a la silla y con el uso de la silla se traslada en forma inclinada. Bueno, acabamos de ver lo que es el transporte o traslado de las víctimas. Ahora tenemos algunas medidas preventivas para evitar mayores lesiones en el traslado de la víctima de un accidentado. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurar que las vías respiratorias estén libres de secreciones. Hemos visto que debemos de controlar, ¿no? Estamos haciendo un resumen, la hemorragia antes de movilizar, ver si hay fractura, vamos a verificar el estado de conciencia del paciente, evitar torcer el cuerpo del paciente porque puede haber lesiones en la cabeza o en la columna. Debemos utilizar camillas duras si sospechamos de fracturas. Debemos seleccionar el método de transporte de acuerdo a la lesión que ya hemos visto, ¿no? Cuántos ayudantes, qué tipo de material disponemos, cómo es la contextura del paciente, cuánto es la distancia en la que nosotros tenemos que socorrer al paciente. Vamos a dar órdenes claras cuando se utiliza un método de transporte, ¿no? Si requiere más de 2 auxiliares para el traslado, etcétera, ¿no? Nosotros como auxiliadores también debemos tomar algunas precauciones importantes, ¿no? Para lograr una mayor estabilidad y equilibrio de su cuerpo, debemos separar ligeramente los pies y doblar la rodilla, nunca la cintura. La fuerza debe hacerse en las piernas y no en la espalda, ¿no? Para levantar un lesionado, ¿no? Debemos contraer los músculos del abdomen. Son técnicas que ustedes ya van a ir adquiriendo. Esto ustedes lo van a llevar en un curso específico, como es la mecánica corporal cuando queremos levantar a una víctima, cómo tenemos que utilizar nuestros pies, cómo tenemos que abrir nuestras piernas, dónde tenemos que poner, dónde va la mayor fuerza cuando nosotros vamos a levantar a la víctima. Entonces, es por ello que debemos tomar nuestras precauciones. Bueno, jóvenes, hasta aquí nuestro tema de transporte de pacientes. Cualquier duda, por favor, escriban al WhatsApp.